espero que va a tener paciencia conmigo hoy porque estoy predicando de 58 versículos. Y dice, pastor, está loco, llevaste 3 semanas con 6 versículos de primero de Salmo y quedan 58 versículos. Bueno, eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque estoy animado de compartir las bendiciones de la resurrección. Entonces espero que hoy podamos salir claro en la resurrección. Debemos entender el poder y la bendición en la resurrección de Cristo. Entonces, este capítulo que nos toca hoy, 1 Corintios 15, es el pasaje más largo en la Biblia que habla de la resurrección. Y si necesitas saber algo de la resurrección, anda a 1 Corintios 15. Por ahí te puede encontrar la resurrección y muchos sermones para los muertos se saca de este capítulo 15. Es fundamento la resurrección de nuestra salvación. Job, en capítulo 14, versículo 14, hizo preguntas que muchos de nosotros hoy en día hacen, y preguntó, si el hombre muere, volverá a vivir. Si el hombre muere, volverá a vivir. Creo que muchos en Madrid, muchas partes del mundo siempre preguntan, ¿qué va a pasar después de la muerte? Entonces hay muchos que a lo mejor no creen que hay vida después de la muerte, pero yo digo, en el transcurso de todas las historias, la mayoría de las culturas, la mayoría de los países ha creído en la vida después de la muerte. Ha escuchado, ha estudiado los pirámides en Egipto. Esa es una celebración pensando que hay vida después de la muerte. Hicieron este edificio tan grande, preparando los ricos para entrar en la siguiente etapa. Los griegos también creían en muchos dioses y siempre pensaba que después de la muerte uno iba a acompañar los dioses. Pero lo interesante de los griegos es que pensaba que era nada más la alma, porque para los griegos la alma era buena y el cuerpo era malo. Entonces a ir a la vida después de la muerte va a ir a un lugar bonito y va a dejar el malo aquí en la tierra. Los de China, los de Japón, adora los ancestrales, los viejos, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba en Japón en el año 78 y recuerdo que un día especial ellos llevan la comida. Si va a un cementerio se pueden ver comida en todas partes, bien cocido, y es algo para honrar los viejos, pensando que los viejos son los que cuiden a ellos. Entonces vemos de los chinos, de japoneses, todos creen en la vida después de la muerte. Pero en Corintios, yo estaba ahí cerca estaba en Grecia, donde había esta idea que el alma está bueno y el cuerpo está malo. Entonces vemos en versículo 12, y vamos a tocar eso, pero ellos, algunos en la iglesia, no estaban creyendo en la resurrección. Entonces es un problema grande. Si hay una iglesia donde no cree en la resurrección, no tiene base para el evangelio. Entonces, 1 Corintios 15 está enfocado a la resurrección de los santos. A resurrección, que todo lo que muere resucitarán. Entonces, Pablo, la primera 14 capítulos, está hablando de problemas, dificultades, pero en el capítulo 15 está tocando un punto doctrinal que era clave y importante en la iglesia. Cuando
murió cuando Judas se colgó. Había necesidad de escoger otro discípulo, y uno de los requisitos para elegir uno, él tiene que haber sido testigo de la resurrección, porque la resurrección era algo tan importante para los apóstoles. Y cuando Pedro predicó su primer sermón, hubo un énfasis fuerte que este Cristo que vosotros había crucificado es vivo. Entonces, yo pedí a vosotros de leer este capítulo. No sé si cuánto de mi oveja ha cumplido con esa tarea de su pastor, pero una de las preguntas y una de las cosas que se encuentra en este capítulo es el bautismo de los muertos. No sé si leyeron esa parte. Entonces, ¿qué tiene que hacer con la prédica de hoy? Entonces, me gustaría haber preguntado antemano si ha leído cuál es su inquietud de este versículo. Entonces, vamos a tocar. Pero otra cosa interesante, en este capítulo, siempre usa la palabra Cristo. Cristo. Y no dice a Jesús hasta el final. Entonces, Jesús era el hombre, pero Cristo era el título que es la Mesías. Ese es ungido de Dios. Entonces, vamos a entrar en esta prédica. Ya he dado a tu WhatsApp un bosquejo donde espero con este chuleta se pueden soportar mis predicaciones. Vamos a ver qué hora es, 6:15. Yo voy a correr, porque lo que quiero hacer es tocar los puntos importantes. Pero ya si sale un poco aburrido, por lo menos tiene el bosquejo al frente. Yo no sé cómo va a ser mi lectura, pero quizás voy a tener que pedir su ayuda, pero yo he practicado. Yo espero que te puedan entender mi lectura. Entonces vamos a ir con la oración pidiendo que Dios me guíe. Señor, ahora pido que tome control, que lo que digo sea la palabra es tuya por tu honor y gloria. En nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué y el mismo que recibieron, en la cual se mantengan firmes. Mediante este evangelio son salvos, y si fueran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque antes todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Y se apareció a Cefas, que es Pedro, y luego los 12, después te apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía. En el tiempo que fue escrito, la mayoría todavía es muy vivo, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como él nació fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificativo de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue en fructuoso. Al contrario, he trabajado con más tenso que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de Dios, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han querido. Entonces, primeramente, el punto es la evidencia, o vamos a decir los hechos de la resurrección. Entonces, Pablo quiere animar a ellos que la resurrección es un hecho, es verdad. Entonces, el primer punto que está poniendo en este versículo es que la misma iglesia es evidencia que el evangelio existe. Y dice, ahora hermanos. Pablo está llamando a ellos hermanos.
no pueden ser un hermano si no ha creído en el Evangelio. Entonces, más adelante se ve que ellos están dudando la resurrección, pero Pablo está llamando a ellos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos recibieron y estaban firmes y eran salvos. Entonces, la primera evidencia que el Evangelio es cierto es que existe hoy la iglesia. Existía la iglesia de Corinto. Existe la iglesia Vida Nueva Madrid. Si no era el Evangelio, si no era la resurrección, esta iglesia no estaría aquí. Y muchas iglesias en Madrid y toda parte del mundo son evidencia, porque si no había una resurrección, nosotros somos tontos. ¿Por qué estamos predicando a un Cristo si no había resucitado? Entonces, la primera evidencia que la resurrección es cierto es la iglesia hoy en día. Y segundo, es las escrituras del Antiguo Testamento. Porque ahí dice, según las escrituras. William leyó Salmo 16. Ahí habla que Dios no va a permitir que su siervo sea corruptible. Él leyó Salmo Isaías 53, que es profecía de la muerte de Jesucristo. Entonces, podemos encontrar en el Antiguo Testamento más de 400 profecías de Jesucristo. Entonces, todo ellos son testimonios que la resurrección es cierta. Y al final tenemos testigos personales. Tengo aquí los testigos oculares. Yo no uso esta palabra mucho, pero según el Google, esto es lo que quiere decir. Los que han visto. Entonces, primeramente fue Cifras, que es Pedro. Pedro es importante porque Pedro era vocero de los discípulos. Era, vamos a decir, que hablaba por los apóstoles. Entonces, primero Pedro, después los 12. Se está pensando a lo mejor, pero Judas estaba muerto. ¿Cómo pueden ser 12? Bueno, ellos se llamaban los 12, aunque era 11. Pero más adelante escogieron otro. Pero los 11 quiere decir los discípulos de Jesucristo. Y después a 500 hermanos. Dice hermanos. Es interesante. Cristo no apareció a ningún inconverso. Solo lo que era creído en él. Apareció solamente los cristianos para mostrar a ellos que era cierto. Pero interesante que dice también se apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo era el hermano de Jesús de parte de su mamá. Jacobo era hermano de Jesús. Pero dice en Juan capítulo 5 que él no quería en Jesús. Antes de la muerte de Jesucristo, Jacobo era inconverso. Pero algo pasó en la resurrección y Jacobo creyó en Jesús, creyó en Cristo. Y fue el padre de la iglesia en Jerusalén, fue un hombre fuerte. Dice también al final que todos los apóstoles. Y al final fue Pablo. Dice que el peor de los todos. Pero el que fue Cristo que habló con Pablo y que enseñó el Evangelio. Entonces, hermano, esta es la evidencia que la resurrección es cierto. Pero segundo, quiero hablar de la importancia de la resurrección. Entonces, ahora acompáñame en versículo 12. Ahora bien, si se predica Cristo, se ha levantado entre los muertos, ¿cómo dice alguno de ustedes que no hay resurrección? Alguien en la iglesia estaba diciendo, bueno, Cristo se resucita, pero a nosotros no. Entonces, este punto principal de este capítulo es que ¿qué pasa con los que mueren? Se van a resucitar. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultará falso testigo de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no había sucedido si de verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no resucitaba, la fe de ustedes es ilusoria. Estúpido, ¿no? Y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que mueren en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, si la esperanza es solamente cuando estamos vivos en esta vida, seremos los más desdichados de todos los mortales. Entonces, ¿por qué la importancia de la resurrección? Entonces, como yo dije que algunos estaban pensando que, bueno, Cristo resucitó de los muertos, pero a lo mejor en la mente de uno de ellos estaba influenciado por la cultura griega. Y ha sido enseñado en la escuela que el cuerpo está malo. Entonces estaba siendo afectado su creencia en el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener cuidado que lo que diga en la calle, lo que enseña en la escuela, no se mezcla con la verdad de Dios. Pero esa es una muestra que la cultura se puede infiltrar y afectar lo que está en la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo, es importante, porque si no hay resurrección, nuestra predicación está en vano. Somos falsos testigos. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nadie se van a resucitar. Es importante. Si Cristo no resucita, esto quiere decir que nuestros pecados no son perdonados. Porque Cristo llevó a nuestros pecados en el cruz del Calvario y es nuestro pecado realmente que lo mató a Jesús y lo sepultaron. Y si Él quedó muerto, quiere decir que nuestro pecado era demasiado que Él no pudiera soportar. Pero eso es falso. Jesús se levantó de los muertos con poder y esa es evidencia que Dios aceptó el sacrificio de Cristo para nuestros pecados y todos son perdonados. Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia, mire, ojo, cuidado, no piense que no hay resurrección, no diga eso. Porque si predicamos, si tú piensas así, somos estúpidos. Estamos predicando un evangelio falso. Si eso es cierto, nuestros pecados no son perdonados. Somos los más miserables de todo. Entonces, primeramente, la evidencia de la resurrección. Segundo, la importancia de la resurrección. Y ahora, el tercer punto, el orden de la resurrección. ¿Cómo va a ser la secuencia? ¿Qué ha pasado? Entonces, acompáñame en el versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos. Pablo está afirmando, mire, Jesús resucitó, se ha levantado entre los muertos, pero interesante aquí, como primicia. ¿Sabe qué significa primicia? De los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección. Adán y Jesús. Pues, si por Adán todos mueren, también en Cristo todos más o menos van a vivir. No, volverán a vivir, es cierto. Pero cada uno en su orden, su debido orden. Entonces, Pablo está diciendo, hay un orden, hay un primicia, algo va a pasar aquí. Cristo, la primicia, después cuando Él venga, lo que le pertenece. Entonces, está diciendo, Cristo va a resucitar primero y después lo que pertenece. Entonces, vendrá al fin. Después de eso, al fin. Cuando Él entrega el reino a Dios, el Padre. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Entienden? Viene un momento en que Jesús va a destruir, va a poner a fin todo dominio
toda autoridad y todo poder. Porque es necesario que Cristo reina hasta poner todos sus enemigos bajo su pie. Es algo simbólico en Roma. Cuando ponga su pie sobre alguien, se ve que es victorioso sobre esta persona. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio, a decir que todo ha quedado sujeto a su dominio. Es claro que no se incluye a Dios mismo. Es decir, Dios no es sujeto a Jesús, pero todo el mundo sí está sujeto a Jesús. En todo lo sometió a Cristo. El Padre sometió todo a Jesús, y Jesús tiene que someter todo bajo de él. Y cuando todo se ha sometido, entonces el Hijo mismo se sometería a aquel que le ha sometido todo para Dios. Sea todo en todo. Vamos a leer este nuevo. Es importante, es emocionante. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se sometería a aquel. ¿Quién es aquel? Aquel es la iglesia. Que le ha sometido todo para Dios, que sea todo en todo. Ok, ¿cuál es el orden? Aquí dice, Cristo se ha convertido en la primicia. Cristo es la primicia de la resurrección. Ahora, creo que es importante entender qué significa la primicia. Voy a imaginar, en el tiempo de Jesús, no había tractores de siembras. Entonces uno tuvo que hacer a mano, a sembrar a mano, ¿no? Puedo imaginar a sembrar ese cuadro, todo ese edificio, ¿no? Si ese es su terreno y tiene que alimentar, sembrar suficiente para su familia, tiene que sembrar una área bien grande. A mí me gusta la agricultura. Yo recuerdo en Venezuela, en el campo, con mi pico y palo y sembrando maíz. Entonces, un poquito ahí, un poco allá. Después de 5 minutos, me duele mi espalda. No, yo era más fuerte de eso. Pero. Mire, te pueden imaginar cuánto tiempo demora a sembrar un gran terreno. Cuando este cosecha comienza a levantarse, entonces va a ser un lugar donde se levanta primero, porque fue sembrado primero. Y más adelante, algunas semanas después, se va a levantar lo que fue sembrado más tarde, ¿no? Entonces, la primera cosecha quiere decir, cuando tú ves la primera cosecha del campo, esta para el Señor. Está diciendo, dame el primero. Muchos decimos, bueno, Señor, voy a ver si sobra. Necesito alimentar a mi familia y vamos a ver si hay al final, entonces yo voy a sacar algo al final, lo que me sobra, para dársela. Eso no es. Jesús quiere la primicia. Jesús es la primicia. ¿Sabe la importancia de dar al Señor su primicia? Porque al dar al Señor su primicia está diciendo, Señor, yo confío en que te ha provisto esta primicia, tú vas a proveer lo demás. Es un acto de fe. Yo voy a cumplir con Dios y Dios va a cumplir conmigo. Dios ha prometido. Si hemos sido fiel, Él va a ser fiel con nosotros. Pero ahorita no está hablando con nosotros, y nuestra diezmo, pero sí tiene mucho que hacer con la primicia. Estamos hablando que Jesús es la primicia. Es interesante que en el tiempo de la Pascua, estamos en el tiempo de Pascua, había la cosecha de cebada. Se llama cebada, ¿no? Entonces, decía, en el tiempo de Pascua, obreros, anda a su campo y saca la primera cosecha de cebada. Córtalo y llévalo a los sacerdotes. Y los sacerdotes van a agarrar este cosecha y va a golpearlo
lo que es necesario para quitar, ¿cómo se llama? La cáscara. Porque la cáscara de cebolla, de cebada, es duro. Todavía se tiene que ser golpeado para romperlo. Entonces, después de haber dado este fuerte golpes, se tira en el aire para que toda la paja se vuelve. Y con este grano bueno, los sacerdotes hacían un pan sin levadura. Y ese pan es lo que presentaba con el sacrificio de cordero por nuestros pecados. Jesús es nuestro pan que bajó del cielo. Es la primicia. Él fue cortado primero. Él fue golpeado para dar nosotros pan de vida. Qué bonito. Qué gozo de saber que Jesús es la primicia. Fue dispuesto de ser crucificado, golpeado, para luego ser nuestro pan de vida. Y cuando tomamos la Santa Cena la semana que viene, podemos recordarnos de esto, que Cristo es la primicia. Pero aquí está hablando del orden de la resurrección. Primero, Jesús, dice el versículo 21, primero hombre fue Adán, y a través de Adán vino ¿qué? La vida, la muerte. Y después Jesús, el hombre, ¿quién era? Jesús. Y con Jesús vino la resurrección. En Adán, todos murieron. Todos nacieron con pecados. Pero con Jesús, todo lo que quede en él, resucitarán. ¿Cuál es el orden? El versículo 23, Cristo primero. Y cuando regresa Jesús, su iglesia se levantará. Se levantarán primero los que están muertos y después se van a levantar a lo que... no, este es otro punto. Estoy adelantándome. Bueno, dice aquí el versículo 24, y luego al final. Que Cristo se van a sujetar a todo bajo sus pies. Entonces, viene un momento en que Jesús va a tumbar todas las autoridades en este mundo. Jesús va a reinar. Y nosotros a veces queremos, Señor, que sea ya. Ya soportamos suficiente que sea ya. Pero viene un día en que Jesús va a soportar todo el mundo. Toda autoridad va a ser bajo su autoridad. Y dice al final, en 28, que Cristo se van a entregar a lo que ha sido sujetado al Padre. Yo pensando y meditando en eso, yo estaba pensando y meditando en que en la eternidad pasado, Dios y Jesús, me imagino que estaba hablando y conversando, y dijeron, bueno, esos son mi pueblo que van a nacer. Estos son mi elegido. Anda a ir a cruz del Calvario y pagar el precio por sus pecados. Y va a ser un bonito un día cuando Jesús, y dice en versículo, ven conmigo a Juan 5. Es bonito, Juan 5. Juan 5, 35. Dice aquí, el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. Jesús tiene la responsabilidad de nosotros. Mateo 28, 18 dice, todo potestad, más o menos todo potestad, o todo potestad. Todo potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús tiene todo el poder, está cuidando de nosotros. Llega un momento en que dice, Padre, aquí te entrego. Yo he protegido, yo he guardado. Juan 10 dice que nadie puede quitar los elegidos, lo que ha sido perdonado de la mano de Dios. Y va a llegar un momento en que Cristo nos presente de Padre. Qué bella. Yo quiero estar en este lote de personas. Espero que todos nosotros. Pero en este momento el siglo va a ser completo. Ese es el orden de la resurrección. Primero Cristo. Cuando Cristo retorna, todos los que son muertos va a levantar. Los que todavía están vivos
su cuerpo va a ser glorificado, Jesús va a poner todo bajo su autoridad, va a entregar todo al Padre y así llega al final. Ese es el orden de la resurrección. Eso debe darnos ánimo de saber que eso es cierto. Vamos bien. Punto 4. Ya he llevado 18 minutos. Vamos a ver si corre más. 4. El valor de la resurrección. Vamos a hacer la importancia. ¿Por qué importa la resurrección? Versículo 29. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definido los muertos no resucitarán, ¿por qué se bautiza por ellos? Y nosotros, ¿por qué no exponemos el peligro de todas horas que cada día muero, hermanos? Es cierto como el brillo que siento por ustedes en Cristo Jesús, Señor. Que he ganado, si solo por motivos humanos, en Éfeso luche contra los fieras. Si los muertos no resucitan, comamos, bebemos y mañana moriremos. No deja ser engañado. Mala compañía corrompe las buenas costumbres. Vuelve sano juicio, como conviene, y deja de pecar. En efecto, alguno de ustedes que no tiene conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes, lo digo. Entonces, ¿qué significa ese bautismo de los muertos? ¿Es una doctrina que no ha sido enseñada en la iglesia? Bueno, entiendo que hay 40 más o menos interpretaciones de este versículo. Pero yo creo que el punto que Pablo está haciendo en este capítulo, en este punto, está sacando razones por qué la resurrección es cierto. Entonces está diciendo, ajá, si usted está siendo bautizado por los muertos, este tiene que ser que crea en la resurrección. Porque si no hay resurrección, ¿qué vale la pena ser bautizado por ellos? Entonces es un punto. No está diciendo que él cree en esta práctica, sino está diciendo ustedes que están practicando eso, están practicando porque creen en la resurrección. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Y Pablo está diciendo, si no hay resurrección, mire cómo estoy sufriendo. Todo lo que estoy haciendo, mire, estoy golpeado, y mire, frente a Efesios tengo todas estas bestias. ¿Por qué estoy trabajando, predicando el evangelio, soportando todo eso, si no hay resurrección? Pablo está diciendo, la resurrección es importante porque nosotros estamos trabajando, confiando que el evangelio es cierto. Dice aquí en versículo 33, no dejen engañar. Malas compañías corrompen las buenas. Arriba dice, si es así, entonces vamos a comer, vamos a ver, no hay nada que esperar. Y esa es la actitud de muchos en ese mundo. Vamos a comer, vamos a disfrutarnos, porque no hay nada después de la muerte. Cuando morimos, se acabó todo. Y Pablo te dice, ojo, cuidado, no es cierto. No se ha engañado. Mala compañía te va a comprar. Romper, esa es la palabra. Pues, hermana, cuida con quién anda. Cuida con quién está escuchando. Porque tiene influencia. Esta iglesia ha sido influenciado, estaba queriendo cosas que no era cierto. Está practicando algo que no era correcto. Entonces, el punto que está haciendo, la resurrección es importante. Y lo que estamos haciendo, sí vale la pena. Pablo está dispuesto de sufrir lo que sea, porque está consciente que Jesucristo había resucitado y sí había valor. Ahora, había otra pregunta entre la iglesia. Versículo
35. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando uno muere? Tal vez alguna pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿En qué clase de cuerpo vendrá? Fíjense que ellos son influenciados por los griegos. Están pensando, mi cuerpo está malo. No quiero más de este cuerpo. Entonces, Pablo, explíquenos cómo va a ser este cuerpo. Porque a nosotros enseñaron que el cuerpo está malo, el alma está bueno. Entonces, ¿cómo va a ser este cuerpo? Entonces, la pregunta de ellos, ¿cómo va a ser el cuerpo? Como la respuesta de Pablo, versículo 36. ¡Qué tontería! Qué bueno, me gustaría escuchar a Pablo decir esto. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Lo que siembra no cobra vida a menos que muere. Está usando la imagen de una semilla. Dice que ustedes siembra semillas. Y lo que sale son semejantes a una semilla. Son distintos. Siembra algo, se cosecha algo mucho mejor. Esta semilla tiene que morir, descomponerse, y después de componerse sale algo bonito. Entonces dice tontos, mire, vosotros siembra con algo, se muere y se levanta algo. Dice que nuestro cuerpo, el nuevo cuerpo va a ser mucho mejor, más bello. Va a ser una maravilla en comparación de la semilla. La planta no se compara de la semilla. Versículo 37. No planta el cuerpo que luego has de nacer, sino siembra una semilla de trigo o otro grano. Pero Dios le da cuerpo si quiere darle. Y a cada clase de semilla que le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos también, hay animales terrestriales, de aves, de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestiales es uno, y el cuerpos terrestres otro. Uno es esplendor del sol, otro de la luna, otro como las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Entonces, el punto que Pablo está haciendo es que hay varias clases de cuerpos. Todos no son iguales. Pero tu cuerpo va a ser algo maravilloso. El versículo 42 a 49 nos dice qué va a ser, cómo va a ser. Va a responder la pregunta que hicieron en el versículo 34. A ver si pueden identificar 4 características de cuerpo nuevo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio o deshonra resucita en gloria. Lo que siembra en debilidad resucitará más flojo. No, en poder. Se siembra cuerpo natural resucitar un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en espíritu, el último Adán, en espíritu, que da vida. No veo primero lo espiritual, sino natural. Mira el orden. Primero natural, después espiritual. El primer hombre era de polvo, de tierra. Es un hombre de cielo. Así son también los de la tierra. Y como el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen del hombre eternal, llevamos el cuerpo así, llevaremos también imagen de celestial. Desde claro, hermanos, el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios.
ni el corporal pueden heredar lo incomparable. Hermano, este cuerpo así, mortal, corruptible, no se puede decirlo. No se puede llevar lo que es mortal, lo que es corruptible, pueden llevar al cielo. Necesita algo nuevo. Entonces, ¿viste las 4 características de nuestro cuerpo nuevo? Un cuerpo incorruptible. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo poderoso. Ellos pueden correr a maratón todos los días, ¿no? Un cuerpo poderoso y un cuerpo espiritual. Hermano, este es el gozo que tenemos. Este pobre cuerpo de 65 años con una prótesis de cadera no sirve por muchos más años, pero un día va a tener un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. El primer hombre estaba en imagen de Adán, un cuerpo terrenal. Pero el segundo hombre, en imagen de Cristo, va a tener un cuerpo celestial. Hermanos, ¿estamos claros? Necesitamos la resurrección, porque si queremos ir al cielo, necesitamos un cuerpo que pueda entrar a la presencia de Dios. Qué bello, qué ánimo. Este nos anima a nosotros que un día vamos a tener un cuerpo incorporible, glorificado, poderoso, espiritual. Punto 6. El momento de la resurrección. Fíjate bien en el ministerio. Te dice, no es un ministerio. Todos sabemos todo. Que les voy a revelar. No todos moriremos. Pablo, ¿qué está diciendo? No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. En un instante, en abrir de cierre de ojos. ¿Cuánto tiempo demora eso? Abre y cierra sus ojos. Pum, pum. Así vamos a ser cambiados. En abre y cierra de ojos. La toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta. Los muertos resucitarán y un cuerpo con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirle en la incorruptible y lo mortal de mortalidad. Entonces, ¿cómo es el momento? Dice que es un misterio, pero nosotros vamos a ser transformados así. Mi operación de cadera tuvo mucho más tiempo de eso. Pero Cristo, vamos a ser transformados. Pero Dios no es nada, transformarnos así. Mire, lee conmigo primero de Tesalonicenses 4. El otro pasaje importante de la resurrección. Primero de Tesalonicenses 4, y van a ver del versículo 13 a 18. La venida de Jesús. Hermanos, no queremos que ignoren lo que van a pasar por los que ya han muerto. Está hablando de mi padre, otros que han muerto. No quiere que sean ignorantes. Para que no entriste como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitó a Cristo, a Jesús, a los que han muerto en unión con Él. Conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y haremos quedar hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que han muerto. Dice que los que están vivos, cuando llegue Jesús, no van a adelantar los que caigan en el sepulcro. El Señor mismo descenderá del cielo y con un voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos, que se han quedado, seremos arrebatados todos con ellos
en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para algunos años, para siempre. Por lo tanto, amémonos unos a otros con esta palabra. Hermanos, podemos animarnos. Hoy es el día de gozo, de alegría. Yo recuerdo cuando en mis años juveniles, nosotros para celebrar el día de la resurrección, salimos temprano, antes de levantar el sol, y nos encontramos en un cerro, y ahí esperamos que sale el sol. Y ahí estaba cantando y celebrando la resurrección de Jesucristo. Y yo quiero hacer esto un día con nuestra iglesia. ¿No sería divertido de estar allá en la oscuridad y esperar en un cerro a ver el sol se levanta y celebrar la resurrección de Jesucristo? Pero hermano, eso es cierto. Esas palabras para animarnos unos a otros. Lo que muere en Cristo será transformado primero. Y después lo que están vivos será también transformados. Tenemos cuerpos celestiales por la eternidad. Pero es importante entender que en la resurrección todos se levantarán de la muerte. Y lo triste es que lo que no está en Cristo va a tener un cuerpo incorruptible. Va a tener un cuerpo inmortal. Ellos van a estar en el infierno sufriendo por la eternidad. Va a ser feo, va a ser malo. A lo mejor ellos quieren morir y salir de este dolor, pero no va a ser imposible. ¿Y por qué? Porque ellos también van a tener un cuerpo resucitado, inmortado, incorruptible, y va a pasar toda la eternidad sufriendo. Y es triste de imaginar cómo sería para nuestros queridos familiares, gente en Madrid. No queremos esto para ellos. No queremos que ellos pasen la eternidad en este sufrimiento. Es cierto. Si ellos no confía en Jesucristo y no confiesa como el Señor Salvador, lo que viene para ellos es cierto. Como está cierto por nosotros la resurrección, también todos van a ser juzgados, como hemos predicado el otro semana. Entonces, va a ser el momento de cierre y abre los ojos. Punto 7. Voy a 35 minutos, voy rápido. La victoria de la resurrección. Versículo 54. Cuando lo corruptible se vestido en la incorruptible y lo mortal se inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido dominada por la victoria. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está la muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está su aguijón? Hermano, tenemos la confianza que lo que está en Cristo, tenemos la victoria. No tenemos que tener miedo de la muerte. Jesús ha levantado a nosotros, ha pagado nuestro precio, ha quitado al aguijón de la muerte. Y cuando nosotros morimos, sabemos que al morir estaremos en la presencia de Dios. Este fin de semana murió la mamá de mi amigo David Prince, una colega ahí de la misión que se jubiló hace un tiempo. Pero él nos escribió esta semana diciendo ahora por mi mamá que está en sus últimos momentos. Y él nos escribió una nota dando gracias por las oraciones, pero él dijo esto de su mamá. Mamá recibió un nuevo cuerpo ayer. Último momento de paz de este lado y la alegría exuberante que le esperaba. El mismo Rey de Reyes le dio la bienvenida a su hogar para siempre. Qué bonito. Su mamá murió, triste, pero sabiendo que donde está ahora, exuberante alegría.
Yo recuerdo cuando se enteró mi padre hace un tiempo atrás. Fue triste de haber perdido a mi padre, pero nosotros cantábamos. Y nosotros cantamos, qué bueno es el Dios que adoramos. Sabiendo que mi papá había terminado su vida en la tierra, 97 años, que fue a recibir su recompensa, y sabemos que estaré con él por siempre en la gloria. Yo hablé con él el día antes, algunas horas antes de morir, y yo dije, papá, creo que esta va a ser la última vez que hablamos. Y me dijo, sí, Pedro, cuando estamos en la gloria va a ser un lugar mucho mejor para conversar. Nosotros tenemos la victoria. Podemos celebrar que no hay aguijón en la muerte. Podemos tener certidumbre, certidumbre, que estaremos en el cielo, lo que confía, lo que creen que Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, lo que recibieron el pago por nuestro pecado. Y al final, versículo 58, me parece, ya no lleva 45 minutos. Por lo tanto, mis queridos hermanos de la iglesia Vida Nueva en Madrid, sea flojo. Llega a la iglesia cuando quiere. No dice así. Yo mandé una nota a varias personas que no están llegando a la iglesia. Me duele que hay miembros de esa iglesia que lleva semanas de no asistir. No está siendo firme, inmovible. Entonces, esa fue la practicalidad de la resurrección. Es cierto. Si todo este gozo es fiel, verdad, Pablo está diciendo a nosotros, manténgase firme, vale la pena. Sea inmovible. Vamos a hacer, comprometimos con Dios. Nosotros tenemos un pacto de esa iglesia que dice que vamos a cumplir, vamos a ser útil para el Señor. Queremos ser instrumentos humanos, queremos ser discipulados, queremos ser discipuladores de otros. Hemos hecho ese compromiso. Vamos a ser firmes, inmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Está progresando en la obra del Señor. Va para adelante. Consciente de que su trabajo en el Señor no está en vano. Es bueno, vale la pena. Este trabajo, como Pablo está diciendo, está soportando mucho. Él está consciente, estaba fuerte de soportar lo que sea, porque está consciente en la resurrección de Cristo. Tenía gozo, era una bendición. Pase lo que pase, estaremos por siempre con el Señor en el cielo. Pregunta, ¿está invirtiendo en la obra del Señor? ¿Está firme? ¿Está movible? Invito a acompañarnos el miércoles, porque quiero decirle algo, somos débiles. Y de ahora a miércoles se van a ser tumbados. Somos débiles, necesitamos uno a otro, tenemos que orar uno por otro. Por eso oramos. Oramos y decimos, Señor, queremos ser fiel, queremos tu ayuda, queremos mostrar agradecimiento, porque sabemos que nuestra obra, nuestro trabajo no está en vano. Oremos. Señor, gracias por ese enseñante de Pablo. Gracias, Señor, que él estaba dispuesto de poner claro la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, que demos ese gozo, que te dé la seguridad que en él abre cierre de un ojo. Seremos transformados de mortal de inmortalidad, de corruptible de incorruptible. Gracias, Señor, que podemos trabajar. Ayúdanos como iglesia de mantenernos firmes, inmovibles,
trabajando duro en obra, Señor. Y para ti te solo toda la honra y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.